Buenos días a todos y gracias por uniros a este ciclo de conferencias y, por supuesto, gracias a Enertic por la organización de este evento donde tenemos la oportunidad de revisar el estado de temas claves como son la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Querría empezar presentando quiénes somos y por qué estamos hablando de este tema. Para ello, empezaré introduciendo Amplia y el trabajo que desarrolla. Posteriormente comentaremos la cadena de valor de los procesos de transformación digital y cómo trabajamos dentro de ella. Amplia es una empresa experta en transformación digital que da solución a las necesidades de digitalización de las diferentes empresas. Como base de este trabajo, desarrolla y mantiene la plataforma de IoT OpenGate. Desde 2002 hasta la actualidad se han desarrollado múltiples proyectos que han permitido generar una suite muy completa de servicios para la digitalización de las empresas en general y utilities en particular. Durante este tiempo, la diversidad y complejidad ha ido creciendo, así como el número de elementos gestionados. Actualmente, cerca de unos 7 millones de dispositivos, en concreto de utilities, y en la actualidad estamos inmersos en el despliegue de estas cifras para el 2023 de varios millones. En cuanto a la cadena de valor, la cadena de valor, tal y como nosotros la vemos, pretende representar los diferentes integrantes del proceso de transmisión de información, desde los dispositivos a los sistemas centrales de la empresa. Aparece la figura de la plataforma de IoT como sistema centralizador de los elementos que forman parte de dicha cadena. Desde las máquinas integradas en los procesos de generación, de transporte, etcétera, a los sensores que están repartidos por toda la infraestructura, gateways, remotas de comunicación que hacen posible el envío de la información a la plataforma, así como los sistemas de comunicación, GSM, LoRa, Narrowband, etcétera, que habilitan el envío. Esta plataforma no es un elemento aislado dentro de la empresa. El objetivo principal es recolectar toda la información proveniente de los diferentes elementos, pero a su vez estar totalmente integrada dentro de los procesos de negocio de la empresa, nutriendo dichos procesos de información y también recibiendo información de dichos procesos, como por ejemplo podría ser la actualización remota de los elementos que forman parte de la cadena, máquinas, sensores, etc. Este sería un ejemplo de, muy a grosso modo, de cómo podría ser un despliegue de digitalización sobre, por ejemplo, una subestación. Dentro de la subestación están los diferentes elementos a los cuales se conectan a una remota, a un gateway, que utilizando la infraestructura del operador envía la información a nuestra plataforma, a la plataforma, para posteriormente integrar esta información en el resto de servicios de la compañía. ¿Vale? Una pequeña pincelada sobre las características y los productos de OpenGate y cómo hacemos este trabajo. Entonces, distinguimos dentro de la plataforma OpenGate tres partes principales. Geográficamente hablando, situamos al sur a la factoría de conectores. Esta parte se encarga de habilitar la comunicación con dispositivos o sistemas totalmente heterogéneos. El objetivo, traducir los eventos enviados por múltiples dispositivos que usan diferentes protocolos y diferentes tecnologías de comunicación a un lenguaje común que permita la explotación unificada de la información enviada por todos ellos. Es importante hacer transparente al usuario final la complejidad de todo este proceso tecnológico, de todo este barullo de protocolos, tecnologías, etc. En el centro de la plataforma se encuentra el núcleo que, entre otras cosas, permite el análisis de la información recolectada en el mismo tiempo que se procesa. La plataforma permite crear y configurar múltiples reglas de análisis para obtener la información que subyace a los eventos que estamos recolectando. Durante el proceso de digitalización de los sistemas, la cantidad de información que vamos a recibir va a ser enorme. Esto implica que necesitamos mostrar de forma rápida y fiable la información relevante, donde está la chicha. Necesitamos saber dónde se ha producido un problema, una caída de servicio, una temperatura fuera de rango en un transformador concreto, unos valores que se ajustan a unos rangos específicos, etcétera. Digamos que este es el trabajo del motor de reglas, hacer ese análisis de la información a medida que se está recolectando y poder mostrarla de forma sencilla, para que el usuario final sea consciente del estado de los sistemas de un solo vistazo.
Dentro de este núcleo central, también se encuentra la capacidad de operar remotamente sobre los dispositivos de forma automática, como por ejemplo el resultado de una regla de análisis o inclusive de forma programada sobre uno o varios de los elementos que se gestionan, desde una actualización del software hasta un refresco de información o la ejecución de una maniobra, por ejemplo. Y todo, sobre todo, con la misma transparencia respecto a los protocolos de comunicación que en el proceso de recolección. El usuario final simplemente ordena la operación y es el sistema el que se encarga de saber por qué medio debe revisar el elemento, debe enviar, perdón, el elemento al elemento el mensaje. Luego, por último, en la interfaz norte, la plataforma ofrece una serie de interfaces para la comunicación de la información y la operación sobre los elementos. Una interfaz web muy configurable que permite crear las pantallas que sean necesarias, dando relevancia en cada una de ellas a la información que realmente es importante. Y una interfaz web service que permite la comunicación programática con el resto de los servicios de la compañía. Y siempre en ambas direcciones, tanto para alimentar a la plataforma con información de los servicios como para que desde la plataforma se puedan alimentar los diferentes servicios que ya forman parte de la estructura de la empresa. En resumen, que no sea un elemento aislado, ¿no? Bueno, dentro de OpenGate y en línea a lo que estábamos comentando, hay tres productos principales que forman parte de esta suite que un poco está construida para dar servicio a las utilities. Por un lado, y en primer lugar, el IoT Business Suite, que es un producto cuyo objetivo es ocuparse de lo que es la información de negocio, es decir, de los datos que realmente afectan a la utility, del estado de los contadores, de los sistemas de generación, de la información, en definitiva, que se recolecta a este respecto y que justo con las reglas de análisis de la plataforma permite obtener la información del estado y evolución de dichos sistemas. Vale. En segundo lugar, encontramos el módulo de gestión de dispositivos. Bueno, como hemos comentado, es necesario saber el estado de los elementos que permiten la digitalización de la compañía. El estado de los contadores, el estado de las remotas, el estado de los diferentes sistemas que reportan información. Ocuparse, en definitiva, de que estos sistemas, estos dispositivos, estos elementos sigan prestando correctamente el servicio para el que están diseñados. ¿Vale? Y luego, en tercer lugar, y no menos importante, el módulo de gestión de SIMs. Actualmente, las SIMs son un componente por el que una empresa, bueno, por supuesto, tiene que hacer una serie de pagos y es imprescindible tener un control exhaustivo de en qué dispositivo, por ejemplo, está embarcada una SIM, a qué compañía, a qué operadora pertenece esta SIM, cuál es su tarifa, si está activa, si no está activa, o inclusive poder desactivarla si es necesario. Por ejemplo, si un dispositivo ha dejado de prestar servicio, pues la SIM asociada la desactivamos. Del mismo modo, también es necesario conocer si hay algún problema de conectividad, si el dispositivo está o no alcanzable por problemas con la operadora, o inclusive si la propia operadora tiene problemas con alguna torre de comunicación que da servicio a nuestros dispositivos. OpenGate está integrado con los sistemas internos de las tres operadoras más grandes de España, Movistar, Vodafone y Orange, y permite realizar esta función de forma muy sencilla. Bueno, y ya entrando un poco en lo que es las aplicaciones a las utilities, el objetivo de esta sección precisamente es mostrar las ventajas que se pueden obtener al digitalizar una utility. Por ejemplo, en este caso, un proceso de digitalización, centrándonos, por ejemplo, en una utility eléctrica, el proceso debe ser lo más global posible. Debemos intentar contemplar todos los procesos a grosso modo, tanto los de generación como los de distribución, como el proceso de consumo, permitiendo a su vez reducir el foco cuando sea necesario y poder concentrar la información y el análisis en un proceso concreto. Debe poder contemplar debajo de su paraguas los elementos que permiten la digitalización, así como la generación de toda suerte de indicadores, KPIs, etcétera, que permitan obtener la información que realmente es necesaria y que deseamos. Como hemos comentado, esto no puede ser un sistema aislado. Tiene que estar totalmente en contacto con el resto de sistemas que ya forman parte del utilities y a su vez debe de ser un sistema robusto y seguro. Con esto
La idea es obtener grandes beneficios en cuanto a la calidad de la información, lo cual permitiría, por ejemplo, ahorro de costes en mantenimiento, aumento de la eficiencia energética. Por ejemplo, si conocemos el consumo, puedo optimizar la generación de energía. Y bueno, un largo etcétera de ejemplos. Un caso de uso muy concreto, por ejemplo, sería la gestión de los centros de transformación. Este ejemplo muestra uno de los puntos críticos en la distribución de la energía eléctrica, los centros de transformación. El objetivo de digitalizar estos centros es obtener una información muy valiosa de cómo se están comportando estos elementos, si están activos en nuestro sistema o no. Poder obtener información global de todos ellos o particular de uno en concreto. Poder saber cuáles son los parámetros de entrada en cada centro o inclusive poder saber cómo se están comportando las celdas, los transformadores e inclusive los cuadros de baja que forman parte de dichos centros. Pudiendo inclusive también actuar remotamente sobre ellos y, por supuesto, sensorizando no solamente los elementos, sino también el centro en sí. Por ejemplo, sensores de puerta para saber si está abierta, si está cerrada, sensores de temperatura en el interior para saber si hay algún problema de calentamiento del mismo, presencia de agua en el centro, etc. En fin, en resumen, obtener indicadores que nos permitan de forma rápida conocer el comportamiento de los centros y, sobre todo, cuáles no están funcionando de forma óptima. Otro ejemplo sería la monitorización del consumo. La idea, el objetivo, lograr una monitorización global del consumo de todos nuestros clientes, así como una medida exacta de nuestra capacidad de generación, integrando en un solo sistema, por ejemplo, todos los diferentes tipos de contadores con los diferentes protocolos que utilizan y permitiendo su monitorización real en cada momento. Como siempre, el objetivo, información real y precisa que nos permita el control de todos los flujos de energía e incrementar su eficiencia y su calidad. Bueno, el siguiente ejemplo, aunque ya lo hemos ido comentando a lo largo de la reunión, es imprescindible la gestión de todos los elementos que permiten la automatización de nuestros procesos, desde las remotas, los gateways y los contadores, hasta inclusive la fuerza de campo que se encarga del mantenimiento físico de los mismos. El ahorro que se puede obtener en desplazamientos a campo, por ejemplo, con una buena gestión de estos elementos es muy considerable. Por un lado, realizar las operaciones remotas que solucionen el problema, con lo cual ahorramos el tener que enviar un equipo a campo y, por otro lado, cuando una orden de trabajo se realiza, hay que realizarla, pues poder dotar al equipo encargado con una información de muy alto valor. Así como también poder realizar una revisión telemática de la actuación antes de que el equipo se retire, lo cual evidentemente permite optimizar todas estas actuaciones. El último caso de uso, también lo hemos ido comentando, las comunicaciones GSM, Narrowband, LTE, etcétera, que actualmente tenemos presentes en la mayor parte de las utilities. Es necesario conocer el estado de estas comunicaciones. Es necesario saber en qué casos hay problemas, ya sean por las propias tarjetas SIM o por los procesos de la propia operadora. Esta información por supuesto, no puede estar descentralizada. Es necesario que esta información esté totalmente centralizada con el resto de elementos que conforman la digitalización. Por ejemplo, es necesario conocer cuál es el dispositivo que se ha quedado sin comunicación. ¿Por qué? Porque su tarjeta SIM o sus condiciones de conexión a la operadora en este momento no están activas. Es inclusive necesario el poder alimentar a los sistemas de la compañía con indicadores de la calidad del servicio que están prestando las compañías de comunicaciones a través de toda la información que obtenemos de estas tarjetas SIM. Calidad de la cobertura, estado de conectividad, etcétera. Bueno, por último, quería comentar algunos de los casos de éxito que dentro del sector de las utilities estamos realizando en Amplia. Bueno, el principal y más cercano es en Endesa. Llevamos trabajando con esta compañía desde hace más de 10 años. Dentro de su proceso de digitalización, actualmente se está gestionando del orden de 300.000 dispositivos, contemplando procesos de generación, transporte y consumo, y recibiendo del orden de más o menos 4 millones de eventos al día.
Aquí se ha realizado un trabajo muy intenso de automatización y generación de indicadores, lo cual ha redundado en una optimización de la eficiencia energética, un aumento de la calidad de los procesos y una reducción muy importante en los costes de mantenimiento y explotación. El siguiente escenario lo tenemos en el Reino Unido. En este caso estamos trabajando con ellos en un proyecto nacional de Smart Metering para contadores de agua y electricidad, donde OpenGate se encarga de la gestión de todos los contadores y los elementos de comunicación, recolectar la información que proviene de los mismos, así como de su mantenimiento. Desde el despliegue de los elementos, de los contadores y los gateways, a la gestión de su software y firmware. Realmente desde mi punto de vista, es uno de los proyectos de Smart Metering más grandes a nivel mundial. Bueno, dejando aparte China, que estos van en su propia liga. El último caso de uso. Con INAEL, este caso está, digamos, más cercano a la infraestructura de transporte de la electricidad. Es una empresa española que se dedica a la fabricación de elementos participantes en el proceso de transporte. Se ha digitalizado, en este caso, unos elementos llamados seccionalizadores que se encargan de la protección de los ramales de las líneas, permitiendo obtener información del estado de dichos ramales y poder detectar las faltas que se producen en el transporte de la electricidad y actuar automáticamente teniendo en cuenta la seriedad o no de dichas faltas para provocar el corte y evitar daños en la infraestructura que hay detrás del seccionalizador. Por ejemplo, los transformadores o elementos que pueda haber detrás en la industria, etc. Todos estos sistemas están telegestionados, permitiendo un conocimiento preciso del estado de las líneas y del comportamiento de dichos sistemas. Y bueno, pues con esto la verdad que termino. Hemos visto lo importante que es la digitalización de los diferentes procesos y ejemplos de cómo llevarla a cabo y así como bueno, pues la información que se puede obtener.